Bienvenidos, estimado público, al Portal del Diezmo, este mítico inmueble. Les doy la bienvenida a esta puesta en escena de teatro de marionetas. Así que vamos a entrar para disfrutarlo. El canto de los pájaros, una apuesta por salvaguardar y recuperar las lenguas de nuestra patria. Y me acompaña, bueno, el director Diego Ugalde. Sí. Sí, y la regidora titular de los asuntos indígenas, Susana Águila. Diego, pues platícanos un poco acerca de esta puesta en escena, de este inicio de ustedes. Estuve ahí documentándome un poco del nombre, tiene que ver con un árbol de la India, cuando las marionetas no tenían una articulación, sino era la mano. Cuéntanos un poco y por qué el rompimiento de dejar de hacerlo así y ir a esa técnica que, bueno, parece que es la universal. Shidi kamodi gatuhu hadihu shidi kaya que nubia que hoki nubede har pa ya kaito har shimhai shidi kamodi ar shambate Susana Águila shuihu. Y pues sí, somos la compañía Bañán de Marionetas de Amealco y de Querétaro, y el día de hoy vamos a presentar, como usted dijo, Angotsizuhu Yatzinchu, el canto de los pájaros, en la que hablaremos pues del tema de la pérdida de las lenguas indígenas. Efectivamente es nuestra primera obra con títeres de guante, que es una técnica ancestral muy arraigada en México en el teatro popular. Y sí, antes trabajamos con marionetas de hilos de la India y después con teatro de sombras, que también en alguna ocasión trajimos una función aquí al Portal del Diezmo. Y pues la intención de usar esta técnica es porque es una técnica que, como dije, siempre ha llegado a muchas comunidades, a muchas escuelas, y curiosamente en los años 30 tuvo un fuerte apoyo del Estado. Se le llama incluso la época de oro del guiñol en México, y entre otras cosas se usó para, digamos, propagar las ideas del Estado de una manera muy didáctica. Y los grupos de títeres guiñol en México, entre otras cosas, se usaron para castellanizar a las comunidades indígenas, ¿no? Que pues fue un impulso de genocidio cultural del Estado mexicano, por el que ya se hará responsable algún día la Secretaría de Educación Pública. Entonces pues nos parecía simpático usar el mismo lenguaje para ir en contra de ese impulso, y ahora, en vez de para castellanizar a los indígenas, para ahora sí que hacer que hablen ñaño los mestizos, ¿no? No, muchachos, ay, me doy de topes. Ay, esta semana conmemoramos el doloroso parto de lo que hoy llamamos México. El teatro de marionetas, en un intento de revitalizar esta pérdida de muchísimas lenguas que ha habido en nuestro país, que es un país multiétnico con muchas expresiones raciales diferentes. Sí, así es, y sin ir tan lejos como el país entero, decir que San Juan del Río en sí, ¿no? es un lugar donde pues cohabitan muchas comunidades de migrantes, de las cuales muchas hablan lenguas indígenas, ¿no? La regidora tendrá la información más detallada, pero sí puedo asegurar que se habla wixárika, se hablan varias de las variantes del ñañó, se habla náhuatl, seguramente se habla purépecha, mazahua, ¿no? Tzotzil, que exactamente. Entonces, pues sí, así como México se reconoce ahora como un país multiétnico, multicultural, San Juan del Río se tiene que asumir como una ciudad multicultural, y desde visibilizar las lenguas, poner la señalética en las lenguas, hacer los comunicados oficiales en las lenguas que se hablan aquí, como celebrar esa diversidad cultural. Pues esperemos que este trabajo tan interesante que ha hecho la regidora estos años vaya rindiendo frutos y poco a poco se venzan las barreras del racismo ancestral también, ¿no? De San Juan del Río, también hay que decirlo, pues una punta de lanza para la evangelización de los pueblos de la sierra y de otros lados. Entonces pues también lo mismo que los títeres pueden pasar de ser usados para castellanizar a ser usados para celebrar la diversidad, San Juan del Río puede pasar de ser una ciudad criolla y racista a ser una ciudad multicultural y diversa. No te entiendo si me hablas así. ¿Así como? Pues así raro. Pero si así siempre hablo yo. Pues háblame bien. Ah, ¿bien cómo? Me llamo Santiago Notzinchu. Ah, órale pues, Santiago.
Justamente cuando el gobierno mexicano exige una disculpa y el gobierno español se niega y dicen que no tienen por qué darla, ¿no? Sí, pues algo que ha levantado mucha controversia en este 2021, ¿no? A 500 años de la caída de la capital mexica y sí, pues parece, además de levantar controversia, parece haber toda una corriente revisionista que pretende decirnos que el ejército castellano no era tan cruel y que Cortés era alguien más bien inteligente que aprovechó los rencores hacia el ejército mexica. O sea, en resumen, de lo que nos quieren convencer es de que los indígenas se conquistaron a sí mismos, que la cultura indígena se perdió por una suerte de suicidio colectivo, y no es así, ¿no? Hay que tener muy claro que lo que hubo pues fue un saqueo, un despojo, liderado por la corona española, que al día de hoy se sigue beneficiando de esos recursos que saqueó de aquí, y que no pasa nada si reconocemos de dónde hacia dónde fluyeron los recursos, si reconocemos que en la conquista de América inició el capitalismo global y que por lo tanto en la resistencia a la conquista inició la resistencia al capitalismo. Tampoco hay que tener miedo, ¿no? de la confrontación con nuestro pasado, y a lo mejor es cierto, ¿no? Crear toda una identidad nacional alrededor de la identidad mexica pues fue exagerado, porque desde entonces ya era un territorio multicultural, pero tampoco podemos irnos del otro lado y entonces decidir de pronto que no hubo excesos ni crueldad en 300 años de colonialismo español y que la corona española no se benefició de eso, ¿no? O sea, siguen habiendo ciudades de España llenas de palacios, llenas de mármoles, llenas de oro, y de dónde creen que vino esa riqueza, ¿no? Ahora, como dije antes, también nuestra postura es que los mexicanos asumamos nuestro papel en ese racismo y en ese colonialismo interno, pero no a costa de olvidar también a ciertos personajes de la historia. Carlos, platícanos un poco del texto, de la música. Parece que hay un músico de apellido Corona que participa en la musicalización, ¿o hace algún trabajo en esto? Sí, la obra se hizo en conjunto con las comunidades otomí y ñañó de varias partes del país. El texto recupera mucho de la cosmovisión de los otomís de Amialco, pero también de la realidad del racismo que viven dentro del sistema educativo nacional, por ejemplo. Y el vestuario se hizo en la comunidad de Chiteje de Garabato. Chiteje de Garabato también es parte de la música, un grupo de rock otomí que se llama Armé, muy bueno. Las danzas que se escuchan en la obra son de Fernando Corona, un otomí mazahua de Temascalcingo, del barrio de la Cruz Blanca, al igual que la máscara de Xitá Corpus que sale ahí. Otra parte del vestuario se hizo en Santiago Mezquititlán y otra en San Ildefonso Tultepec. Entonces pues realmente es una obra que conjunta el trabajo de muchos artistas ñaño, de Querétaro e incluso de regiones aledañas, ¿no? Susana, pues la verdad hay que reconocer tu trabajo como encargada de problemas indígenas, de cuestiones indígenas aquí en San Juan del Río, y reconocerte de verdad pues este apoyo, esta intención de traer este tipo de expresiones, sobre todo en un día en que se conmemora a los pueblos indígenas. Rápidamente dinos cómo te fue en este mandato como regidora y tus logros, que sé que son difíciles por la parte filosófico-política que manejas, pero háblanos rápidamente de cómo contactaste al señor Ugalde para esto. Sí, pues tengo el privilegio ya de conocer a Diego desde el 2019, en que nos hizo favor también de acompañarnos. Bueno, el tema indígena es un tema difícil. Generalmente la discriminación suele venir inclusive de las propias oficinas de gobierno. Es muy doloroso eso, que cuando alguna persona indígena, ya sea de aquí, en nuestro pueblo otomí, o que vienen de más lejos,
lejos, como bien decía Diego, porque tenemos gente que viene de Chiapas, ¿no? Que viene de Nayarit y se acercan a las oficinas a hacer algún trámite, pues son de inmediato discriminados, son mal vistos, son minimizados y eso es muy triste y muy lamentable. No hay ninguna política, desde mi punto de vista, que pueda pasar sin que haya un reconocimiento, una valorización previa a lo que representan nuestras culturas. Entonces yo siempre les digo a la gente que a veces, aunque no lo quieran reconocer, adentro de nuestro corazón tenemos nuestra parte indígena, la que nos hace ver las cosas como las vemos, sentir como las sentimos. Esa es por nuestra parte indígena. Es cierto que podemos tener sangre española o de otros lugares, pero la cosmovisión que tenemos proviene de nuestros ancestros. Todos tenemos una abuela, una bisabuela que fue purépecha o que fue náhuatl o que fue mixteco, zapoteca, tzotzil. Todos tenemos un origen ahí que nos debe, que no, a veces lo pasamos no lo reconocemos, pero está ahí, viviendo, latiendo y todo, y haríamos bien en reconocer esta parte y reconocernos en esas culturas, porque tiene que haber entre gobierno, sociedad y nuestros pueblos originarios comprensión, solidaridad, incluirlos, por ejemplo, en lo que bien decía Diego, cuando nosotros vemos ciudades modernas como en Bélgica, como en otros países donde ha estado Diego inclusive, que están las señalizaciones, están en varias lenguas porque hay un respeto a esas personas, aunque sean unas minorías, hay ese respeto y lo mismo debe pasar aquí, como bien lo señala él también. Ojalá San Juan del Río se convierta en una ciudad en la que son bienvenidos siempre quienes vienen de sus pueblos originarios, por lejanos que estén, que sean siempre bienvenidos, que se sientan bien recibidos, atendidos, que hay este entendimiento con ellos. Ese ha sido una tarea que yo me he fijado, que la gente aprenda a reconocerse en eso, ¿no? Desgraciadamente nos ha tocado pues un periodo difícil porque el 2020 nos representó un gran reto para atender tanto a grupos vulnerables como a los asuntos indígenas. Pues hicimos lo que pudimos para salvar la emergencia, porque ahí no era ni siquiera de ver hacia dónde, de hacer cosas importantes, sino atender lo urgente, ¿no? Que era pues las necesidades de vida diaria, de alimentación, de medicamento, de todo eso, y pues creo que en ese sentido cumplimos, pero falta muchísimo por hacer. En el tema indígena falta muchísimo por hacer, ¿no? Genial, gracias Susana, regidora. ¿Algo más que quieras, Diego, de decir al público, redes sociales donde los pueden seguir, en fin? Sí, estamos en Facebook como Compañía Bandián de Marionetas y pues nada más, Shidikamo de Gato y pues Gajiandi Nubede. Bueno, estimado público, yo soy Cacho Flores, agradezco a Diego Ugalde por la entrevista, esta puesta en escena tan interesante, El Canto de los Pájaros, y agradezco también la siempre solidaria compañía de la regidora Susana Águila. Gracias a ti. Nos vemos la próxima.